se voltea y me mira con esos ojos tiranos y me dice, ¿cómo quieres que lo sienta si tú no estás muerta? Alguna tía de cadera inquieta, sí, que tuvo un hijo, sin matrimonio. Cállate. O sea, o cómo sé que ese sí era el bueno y ya. Hay ciclos. O sea, todos son los buenos. El que te maltrata, el que no te maltrata, el que es proveedor, el que no es proveedor, el que te mira, el que no te mira. Destaconadas. El podcast. Destaconadas. El podcast. El podcast. Estamos muy contentas y muy felices porque hoy tenemos una gran invitada que nos va a ayudar a entender para qué nos sirven los números tanto negativamente como positivamente. Está con nosotros Telly Cunningham. Ella es licenciada en pedagogía, es tanatóloga, es además biodescodificadora, terapeuta y muchas cosas más. Telly, ¿cómo estás? Bienvenida a Destaconadas. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Jazz. Pues yo encantada aquí platicando de esto fascinante que es el mundo de los números. Y que ya ustedes no lo saben, pero desde que nos estábamos preparando, estábamos hablando de muchísimas cosas, justamente porque resulta que los números nos guían, nos dan como orientación en la vida. Sí, Jazz, nos orientan y nos ordenan. Sí, siempre nos tenemos que ordenar. Porque no podemos decir, me amo a mi madre, amo a mi hijo, amo mi trabajo, amo mi vida, si yo no estoy ordenado. Todo implica en el orden del amor. Bert Hellinger dice, el creador de las constelaciones familiares, primero el orden, después el amor. Entonces, si no ordenas a tus hijos, si no te ordenas tú, si no te colocas en el lugar que te corresponde, no puedes decir, es que amo tanto a mi mamá que la regaño, le llevo sus cuentas. A ver, te estás volviendo su papá. Y entonces ahí hay un desorden sistémico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos todos? Estamos como siempre desordenados, sí. Porque entonces en lugar de ponerme en mi papel de hija, me pongo en el papel de mamá, no solamente de mi mamá, sino de mis hermanos, y entonces... o la mamá de mi marido. Claro, que casi no pasa. Eso pasa mucho. En esta cultura y en este lugar, por eso venimos a aprender eso. Okay. Todo lo venimos a trabajar, no hay ni bueno ni malo. Okay. Sí, la numerología, muchas veces me dicen, ¿qué número es bueno? ¿Qué número es malo? ¿Qué tipo de pareja voy a buscar, Telly? A ti te conviene un 6, por ejemplo. Una persona que haya nacido el día 6, el día 15 o el día 24, que me da un 6. Que suma 2 dan 6. Que suman 2 y dan 6. Entonces, no es lo que yo voy a buscar. La persona que te llega es la indicada. Porque ¿segura? es de lo que vas a trabajar. Es lo que vas a trabajar. Claro. Oye, pero a ver, pero eso no significa que te tengas que quedar con esa persona. O sea, o cómo sé que ese sí era el bueno y ya, Ay, ¿sabes? ciclos. O sea, Todos son los buenos. El que Ok. te maltrata, el que no te maltrata, el que es proveedor, el que no es proveedor, el que te mira, el que no te mira. porque es te el ayuda a bueno. aprender algo y ayuda, Nos digamos, con tu enseña. misión de vida. Acuerdos de almas, Oh. Gaby. Y esos Me ha ido- acuerdos de almas puede ser que esa pareja tengas que vivir en ese acuerdo de alma, en ese pacto tratado, tengas que vivir con esa persona 13 años. O tengas que vivir con esa persona 3 días. Ok. Por eso el tema de los ciclos. Por supuesto. Oye, y con tus papás igual. Porque escoges a una mamá que te va a abandonar cuando tú tienes 10 años. Claro. O escoges a un papá que te va a durar 80 años. Entonces son acuerdos de almas pactados. Un bebé que muere. Qué difícil y qué duro. Sí. Tanta vida que le hacía falta. No, ese bebé tenía un acuerdo pactado para su evolución, 3 meses, 3 semanas, 5 días en el útero materno. Ok. Todo es perfecto. Los números son perfectos. Ya Son con eso nos perfectos. despedimos. me encanta eso. Sí. Oye, y me gustaría a mí que arrancáramos, por ejemplo, con estos ejemplos un poquito concretos, que nosotros decíamos, el día que nacemos. Ok. Eso ya nos marca, por ejemplo, Sí. una misión en la vida, ¿no? Sí. Voy a arrancar yo. Espérate, ¿cómo lo sacamos? Ajá. Ok, ¿Cómo lo sacamos? ok. Vamos a regresar otra vez a los números, ¿va? Ajá. ¿Por qué los números, esto no es ficticio, no es magia, que al mismo tiempo todo es magia, porque es energía? Los números los conocimos a partir desde las matemáticas, desde que nos enseñaron matemáticas. Una taza, ¿sale? Una taza. La puedo ver, la puedo sentir, la puedo pesar, y todo, fíjense cómo va desde mirar. La mirada es padre y es masculino. Porque a través de esa mirada yo puedo emitir un juicio. Una taza rosa, me gusta, no me gusta, tiene cuánto volumen, cuánto pesa. Aprendo el número desde la mirada, desde lo masculino.
Ok. Pero si yo me voy a aprender el número 1, desde lo femenino, desde la espiritualidad, desde la introspección, puedo cerrar mis ojos y decir el 1, individualidad, independencia, pionero, valor, de autosostenimiento. El número 1, cuando lo trazo, tiene la forma ¿de qué? De la columna vertebral. Ah, todo derecho. Y por eso un niño al año se autosostiene y es valiente. ¿Sí se fijan? Entonces, esos números vistos desde lo femenino, desde la vibración del ser, es numerología. Ok. Numerología y matemáticas es lo mismo. Ok. Matemáticas desde lo masculino, numerología desde lo femenino. Que es la interpretación. Claro, la vibración del ser. Entonces, la anatomía física. Tengo acá a Jazz, tengo aquí a Gaby, tengo acá a Teli. Podemos mirar nuestra anatomía física, otra vez mirada, externa, de cómo somos. Pero ¿cómo podemos mirar cómo somos Internamente. espiritualmente, internamente? Desde la numerología. Ok. Entonces, la anatomía del alma son la fecha de nacimiento y el nombre. Principalmente la fecha de nacimiento. ¿La Sí. fecha te refieres a todo o nada más O el día? La fecha de nacimiento implica la anatomía de tu ser, que como tú decías ya al principio, me marca una misión de vida. ¿Sí? Y ahí involucramos, el tiempo. Fíjense bien. Y que tiene que ver, que es parecida a la fecha de mis padres. Ok. ¿Sí? Ok. Ahí va. Día de nacimiento. Ujú. En mi anatomía del alma, el día de nacimiento es mi esencia. Eres un limón, eres una sandía, soy un durazno. Yo soy un mango. Eres un mango. Yo soy una fresa. Eso. Exacto. Entonces, cuando tú sabes tu día de nacimiento y las cualidades que tiene el día de nacimiento, sabes esencia, sabes elemento, tierra, agua, fuego, aire, sabes cuáles son las características y qué veniste a trabajar. Ok. ¿Eres del día 25? Sí. ¿Eres del día Seis. 6? Soy del día 1. Ok. Esa es nuestra esencia. ¿Qué es el 6? Armonía, equilibrio, estético, armonía, el trabajo con el hogar, el trabajo con mis hermanos. Es un elemento agua Sí. que tiene que ver con las emociones. ¿Qué vengo a trabajar cuando elijo trabajar un 6? Elijo nacer el día 6. ¿Sí? Elijo trabajar a mis hermanos. Elijo trabajar a mi madre y su nutrición. Ok. La nutrición y el alimento. La belleza, lo estético, la armonía, el hogar, la casa. Pero la cualidad de un 6 es creativa. Y entonces, ¿cuál es su opuesto complementario? La destrucción. ¿Cómo me destruyo? A través de mis pensamientos o mis emociones desbordadas, hablando del número 6, que generan un conflicto que mi cuerpo va a dar la alerta a través de síntomas y enfermedades. Que es lo que yo le decía a Teli. Exacto. Yo sé que soy psicosomática y cuando a mí me duele la cabeza o el ojo o la espalda, cualquier parte del cuerpo, cualquier enfermedad, yo sé perfectamente bien que es una emoción que tengo ahí reprimida por alguna situación y por esa razón es que a mí no me gusta tomar medicamentos, porque Claro. nada más es como un placebo para dormir una parte del cuerpo que yo sé necesita ser trabajada desde otro punto. Eso es algo que Claro. yo sé. Claro. Pero, digo, funciona para todas las personas de manera diferente, pero yo sí lo identifico inmediatamente. Es rarísimo que me sienta mal. Y cuando me llego a sentir mal, sé que es por una emoción Por que traigo emoción. ahí atoradísima. Acabas de repetir 3 veces, yo lo sé. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Entonces, si llega otra persona y comienza a emitir un juicio respecto a cómo lo entiendes, cómo lo trabajas, es porque yo soy un durazno y dijimos que tú eras un mango. Entonces, la esencia del mango es saber en su cuerpo físico interpretar las emociones. Guau. Porque ella es un 6. ¿Sí? Ahora vamos contigo, Jazz. Eres del día 25. Sí. El día 25, 2 y 5 me va a dar un 7. Entonces, Jazz, es un 7 derivado de un 25. ¿Va? Y ahorita que estuvimos platicando, vemos que la relación con tus padres que nos indican el sentido de pertenencia, uno de tus papás tiene que tener un 7. O nacieron en julio, séptimo mes, o nació tu madre el día 16, o el día 7, o el día 25. O también tiene en su fecha de nacimiento un 7. ¿Por Ok. qué? Porque así como yo heredo el color de piel, el color de ojos y de mi papá, de mi mamá, también tengo que heredar la anatomía del alma. También tengo que heredar la esencia. ¿Qué? Sí, y tu número 25 me habla de que tu mamá tiene un trabajo que realizar con respecto a soltar y adaptarse a las circunstancias. Uf. Sí, ¿por qué? Porque siempre adaptarme a las circunstancias
es muy difícil para mí, por tu 5, porque yo siempre meto la cabeza, emito juicios, tengo que tener el control. ¿Sí? Una mujer o un hombre 25 tiene el control y trabaja mucho en el ego, en lo que dice la mente. Y me estabas diciendo, a veces se me olvidan cosas. ¿Por qué? Todo el tiempo. Porque el número 7 tiene que ver con el sistema nervioso y con la mente. Ok. Sí, y entonces porque el 7 es elemento aire. Y entonces, ¿por qué olvido cosas? No es porque, ay, qué bárbaro, soy Dory, ¿no? Que de repente sí, un poquito, pero que además yo decía, lo tengo de tanto la memoria Corto plazo. inmediata, claro, a corto plazo, como aquella de decir, a mí me cuesta muchísimo trabajo recordar cosas de mi infancia. De repente tenemos reuniones en la familia donde están hablando de alguna anécdota, de algo que nos pasó cuando éramos niños. ¿Y te acuerdas cuando fuimos, cuando estoy? Y yo no me acuerdo de absolutamente de nada. ¿De qué estás hablando? Es más, compañeros de la escuela que de repente me dicen, oye, me encontré, fui, vi, y yo, ¿quién? ¿Cuál? No, yo no estudié con esa persona. O sea, de verdad, se me borra por Se le olvidó el completo. podcast. Sí. Es una cosa impresionante y me llama mucho la atención porque además mi esposo, por ejemplo, también es del 25. Guau. De otro mes. Son dobles Ah, sí. opuestos complementarios. Pero Sí, también es del son 25. dobles, es del 25. Entonces, ¿qué te está reflejando él de tu madre y tú qué le estás reflejando él de su padre? Ay, Son nadie. opuestos complementarios. Ahora, esto está interesantísimo y padrísimo porque ¿es bueno o es malo? Ay, no tengo buena memoria. ¿Sabían que nosotros, nuestro cuerpo, es el mayor aliado porque se encuentra en el presente? Entonces, si yo no necesito esa información de mi infancia para no emitir juicio, para no castigarme, para no tener un problema, lo archivo y lo voy a sacar a la luz cuando lo necesite. Ok. Ahorita no lo necesito, fuera. Si voy a tener un trabajo terapéutico donde voy a trabajar a mi niño interior, voy a trabajar alguna situación traumática que he dejado archivada, entonces sí lo puedo sacar a la luz y créeme, Jazz, que te vas a acordar. Ok. Sí. No, Pero o sea, ahorita- no recuerdo ahorita porque no lo necesito. Claro. No me es útil. Ahorita por es lo así decirlo. urgente, después Sí, es claro. lo necesario. Que Ok. siempre tenemos que rascar en nuestras emociones. Pero si tú no lo recuerdas es porque ahorita no lo necesitas. El cuerpo te está protegiendo de algo, como es el hígado graso, ¿no? Y no estoy queriendo decir que el hígado graso es maravilloso, pero ¿qué puedo entender de esta situación de ira, de conflicto con el dominio del territorio, donde yo tengo que protegerme y entonces mi cuerpo dice, vamos a ayudarla, vamos a cubrir con esa grasa para que no le dé cirrosis? Ok. Claro. ¿Verdad? Y cuando yo, por ejemplo, me mantengo triste, se ha separado mi familia, me hace falta la dulzura de mi madre tiene que ir a trabajar, entonces mi organismo dice, ¿cómo lo Azúcar. ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Subo Azúcar. los niveles de glucosa, tengo diabetes. Claro. Ay, qué- Entonces la diabetes me va a enseñar que tengo que resolver respecto a esa falta de dulzura y esa desunión familiar para que mi organismo ya no me ayude. Sí, muchas gracias, pero ya no necesito tanta azúcar. Ok, sí, sí, Sí. sí. Oye, ¿qué viene a trabajar, por ejemplo, un número 7? Porque hablamos de eso, de cómo la vida te da retos, aun cuando no sea lo que estás viviendo en el día a día, ¿no? Finalmente, esto Siempre. de que se te aparezca una pareja que de repente a lo mejor no es lo que más te conviene, pero que vas a estar un rato con ella, o que salgas de tu casa desde muy chiquito, o que salgas hasta mucho tiempo después. ¿Qué trabaja, por ejemplo, un número 7? Un número 7, ok. La persona que tiene un 7 en su día de nacimiento, como tú, 25, 7, nace en julio, o la suma de todo me da un 7, es una persona buscadora de la verdad. Ok. Porque el número 7 se encuentra en el plano físico del ser. Tenemos 3 planos, plano físico, plano del alma y plano espiritual. Se encuentra en el último plano, en la salida de lo físico, porque vienen a trabajar a través del sacrificio. ¿Y qué es esto? Que el 7, como desea aprender y está en lo físico, está en lo básico indispensable sobre pérdida de pareja, pérdida de salud, pérdida de dinero, porque de esa manera él cree que desea aprender, me sacrifico, pierdo y aprendo. Ok. Perdí el dinero, ¿por qué? Porque no me organicé. Perdí la salud porque le robé al tiempo de descanso, le robé a mi salud. Entonces, el número 7, fíjense cómo está trazado. ¿Sí? Es una línea horizontal y una línea vertical. Siempre hay que quitarle el cinturón. Ok. ¿Por qué? Y eso se los enseñó a mis alumnos en las clases. Porque el número 7 es el número que une el cielo con la tierra. Ok. Porque esto es el cielo.
porque es infinito, porque es la espiritualidad, porque es el amor de Dios, es la mirada hacia adentro, es la sabiduría. El número 7 es el número sabio. Y la tierra es esto, porque es la mente. Y la mente, ¿verdad?, te emite trampas, y la mente que está conectada con el juicio y con el ojo, yo miro el horizonte, fíjense en la línea horizontal, miro el horizonte y digo, hasta ahí existe. ¿Sale? Entonces, Solo porque no podemos ver más allá. claro, pero ¿cómo podemos ver más allá? Acá. Y cuando yo miro más allá y miro a mi madre, que es así, 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 y miro que su madre era así, 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 es infinito el amor como pueda yo mirar a mi mamá o a mi papá respecto a cómo son conmigo. Y entonces ahí sí surge el perdón. Pero si yo comienzo, es que mi mamá es canija conmigo, no es amorosa, no es cariñosa, y es que mi abuelita es canija también, y es que mi papá me abandonó. A ver, estoy emitiendo juicios y estoy desde la mirada de acá, de lo limitante, donde yo quiero resolver. Pero si yo voy hacia adentro y entiendo que mi mamá fue abandonada, que mi abuelita tuvo que trabajar, y entonces desde esa mirada yo puedo sanarme. El número 7 viene a trabajar, si nacemos en julio, las injusticias. Y no es casualidad que tenga familiares que sean abogados, que vengan de una jerarquía o una autoridad política o religiosa, porque que también, como emito ese juicio, puede existir en mi sistema familiar, y esto les va a dar risa, alguna tía de cadera inquieta, sí, que tuvo un hijo. Ok. Sin matrimonio. Cállate. Cállate los Oye, ojos. esas cosas no pasan. Nos pasan. Y entonces, si yo traigo un 7, vengo desde esa mirada empática y de amor a comprender que esa tía o esa hermana o yo mismo o algo, no voy a emitir el juicio moral, sino voy a mirarlo desde que ese hijo eligió a esa madre porque iba a nacer fuera del matrimonio y viene a trabajar la valentía, o viene a trabajar la injusticia, o viene a trabajar el ser el hijo ilegítimo. ¿Por qué? Porque en su fecha de nacimiento, ¿verdad?, hay números y códigos numéricos que tienen que trabajar al papá ausente. Ok. Entonces, si yo escojo una mamá que está en el matrimonio y que tiene al papá presente, ¿cómo trabajo la evolución de mi alma donde voy a tener un papá ausente? Pues sí, no. Ajá, sí, no. No, checa. Son como los retos, ¿no? Que decíamos. Pero además me llama la atención esto que dices porque es, o sea, es no solo tu número, sino el número de tu papá, pero el número de tu mamá. O sea, nosotros siempre le vamos a heredar a nuestros Siempre. hijos esa energía numérica. Siempre. Ok. Así como le heredas el físico, el color de piel, etcétera. Miren, yo estaba involucrándome apenas en el proceso de numerología. Yo estudié para ser terapeuta, soy pedagoga, siempre me llamó la atención todo este tipo de cosas, y cuando voy a España a estudiar estilismo, Nada me que ver. encuentro una numeróloga que me dice, yo veía los números y me daban pánico, yo no sabía sumar. Y veo una numeróloga y me dice, esto es numerología, y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, pásame tu fecha de nacimiento. Le paso mi fecha de nacimiento y me dice, en 1981, tú tuviste una pérdida y viviste así, 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 un proceso así, así, y entonces tenía que ver con tu mamá. Y dije, ¿cómo supo todo lo que me iba a pasar en la vida, verdad, con una fecha de nacimiento? Y entonces le dije, enséñame. Ok. Yo ya había tomado algunos cursos aquí en México con algunos maestros grandiosos donde aprendí numerología pitagórica. El 5 es movimiento y cambio, el 6 es salud y familia, el número 1 es liderazgo. Pero esta maestra me enseña los números kármicos, evolutivos y transgeneracionales, que tiene que ver, dice Gaby, con el árbol genealógico, Gaby. Ok. Simplemente. Y esto es lealtades ocultas, amor a los padres, orden sistémico, relación con los hermanos, relación con papá, relación con mamá. Y entonces entendí que todo está pactado. Y que en el catálogo de mamás, Dios, a mí me dijo, Dios, la unidad, la fuente, en lo que ustedes crean, esta mamá te va a durar 10 años, esta mamá te va a durar 50 años, esta mamá va a estar chifladita, esta mamá va a ser exigente. ¿Cuál mamá quieres para el plan de tu alma? ¿Cuál Y te con- ayuda? ¿Cuál te ayuda? Y entonces yo dije, esta, la que me va a durar 10 años. ¿Estás segura? Porque va a ser bien difícil el proceso. Pues sí.
Y entonces en 1981, que yo tenía 10 años, no hagan cuentas de cuántos años tengo. Está chava. Sí, estoy chava. Muere mi mamá. Porque tenía yo que trabajar el abandono, la pérdida de madre. Y a través de esto, ¿verdad? Yo tengo una evolución y una conciencia que me hace entender algo que yo desde siempre decía. ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Para qué me viví este proceso? Y lo entendí con numerología, entonces es maravilloso. Y bueno, nos vamos a tu pregunta, Jazz, porque me voy como gorda en tobogán. Pude entenderlo y pude ver y darme cuenta que los números de mi padre y de mi madre son iguales a los míos, porque algo me tienen que heredar. Ok. Y que mis hermanos también lo tienen que entender. Y cuando tengo a mi segundo hijo, que era cuando ya tenía noción de numerología, era programada la cesárea por ciertas cuestiones, y tú dices, programada la cesárea, tú escoges la fecha, Claro. ¿sí? Y yo escogí el 25 de marzo, porque mi hijo estaba programado para marzo. Mi hijo es San Josecito, 19 de marzo. Ok. Quería yo que el otro fuera de la Virgen de la Encarnación, 25 de marzo. No, ya todos los santitos. Así eligió. Así lo elegí. 25, ¿que me da qué? 7. 7. ¿Sale? Y me habla el doctor por teléfono en la noche anterior y me dice, no puedo, no llego, se cambia la cesárea. ¿Para cuándo, doctor? Ahorita. El 26. Ah, el Ok. 26. Ay, mugre número feo, yo decía. Ajá. No, ¿por qué el 26? Yo quiero el 25, la Virgen de la Encarnación, bla, bla, bla. Señora, lo siento, ni modo. Programamos la cesárea para el 26. Que es 8. Es 8. ¿Y qué es 8? Exacto. Ahí te va. Ahí te va. Digo, para que ustedes también vayan haciendo sus cuentas y entonces digan, a mí me toca el 4, el 3, Ajá. pero el 8, a ver. El 8, ¿no? Mi hijo tenía que ser el 26, porque por lealtad y amor a mí. Los hijos vienen a dar la vida a los padres y vienen a colocarse en el sistema y mostrarte algo que tú no has podido comprender de tus papás, ¿sí? Ok. Nace el día 26, que es 8, y comienzo a entender con numerología que en mis vidas pasadas, que es el año de nacimiento, soy de 1970, ahí van a hacer la suma otra vez. No son carajo. tan rápidos, no son tan rápidos. No son tan No te rápidos. 1970, 1 y 9 me da 10, más el 7 es 17, 8. Ah. Ahí va la primera, 17, 8. Me voy con mi papá, sí, yo soy primogénita. Mi papá es del día 8 de noviembre. Ok. 8 otra vez. Ya se de cuenta que le cortaron la cabeza a mi papá y se la pusieron a mi hijo. Idéntico. Me voy más para arriba. La mamá de mi papá, que me dice mi papá que me parezco a ella, es del día 17. O sea, 8. Otro 8. 8. Ajá. Wow. Yo soy de 1970, ahí está el 17. Sí o sí tenía que nacer el chamaco en un 8. Sí, claro. Entonces el universo contribuye, confabula y ayuda para que esa alma pertenezca al linaje 8. Ok. ¿Y qué es 8? Trabajo con papá, el trabajo con los ancestros, una situación que mi papá tiene que trabajar con su papá porque no lo conoció a su papá, mi papá se quedó huérfano de padre muy pequeño. Entonces, 8, 8, 8, 8. El alma de mi hijo tenía que ser 8. Ok. Oye, digo, ahorita decías el número de Jazz que es 7, lo que viene a trabajar. En el caso mío, que es 6. 6. ¿Qué vengo a trabajar? El número 6 viene a trabajar la familia, la nutrición y el alimento. Ajá. Si yo no tuve una madre que me nutre y me alimenta porque la escojo como autoridad para que me paterne, Ok. para que sea dura, para que me ponga los límites, yo cómo tengo que nutrirme y alimentarme. Tengo que volverme a lo femenino, porque una mujer 6, o de un día 15, o de un día 24, es una mujer Toña Machetes uniceja. Yo soy Doña Machetes Uniceja. Así Toña de- Machetes uniceja. Sí soy. Y entonces, ¿qué veniste a trabajar? Dignificar y volver, darle al varón su lugar. Porque tu madre, tu abuela, tu bisabuela Todas son fueron. las primeras. Sí, yo de hecho Familia de confesar, matriarcas. ¿sabes qué? Que sí, Matriarcado. porque en mi, o sea, sobre todo en la parte de mi mamá, creo que solamente tenían mi abuelita solo tenía un hermano, ¿no? Mi abuelita. Mi mamá solo tiene un hermano. Yo solo tengo un hermano y es el único hombre en mi familia. O ¿Qué sea, tengo tal? puras primas. Somos Sí. puras mujeres y todas somos señoras doñas. Sí. Es algo que yo... Y mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Entonces tampoco tuve esa figura paterna de, Claro, ¿no? claro. Entonces, evidentemente me supersuena todo esto. Ahora, fíjate, Gaby, acabas de decir algo bien interesante. ¿Cómo en su pacto y acuerdo de alma le dice a Dios,
vengo a trabajar al papá, vengo a trabajar la energía masculina, vengo a tomar de las mujeres lo femenino, no lo masculino. Porque casi siempre decimos, mi mamá bien valiente, bien aguerrida, yo he sido lo que ha sido mi madre. No. En el momento en el que tú eres así, estás tomando la energía masculina de papá. Si nosotras estamos aquí vestidas, con cafecito, en las redes sociales, es porque tenemos lo básico, indispensable de acción. Y es que tenemos tomado al padre, no a la madre. Y tu mamá también tiene tomado a su padre. Sí, seguramente. ¿Qué es tomar a la madre? Magnetismo, sensibilidad, recibo. ¿Y cómo, Así de, pero venga a mí. ¿cómo le hacemos justamente para, tú dices, tengo que darle esa dignificación al hombre, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? Porque es Papá, muy, te suena doy un tu poco- lugar. Ajá. Mamá, dame permiso de amar a mi padre igual que a ti. Ese es un punto al que quería llegar, porque Ay, hace sí. rato platicábamos acerca de esto, de hay muchos padres ausentes por muerte, como es mi caso, o porque se fue por los chicles y Es nunca lo mismo. regresó. Es exactamente lo Lo mismo. mismo. ¿Cómo lo trabajas para que puedas como también liberar esa energía y fluir en tu energía Si ya masculina o no femenina? está, además, ¿no? Exacto, O sea. según corresponda. Iríamos primero con el orden, Gaby. Ajá. Tú estás ocupando el lugar de papá. Ok. Tú estás siendo la protectora de tu madre. Ajá. ¿Sí? Estás ocupando el lugar de la pareja. Eres la esposita, el esposito de tu mamá. Aunque mi mamá se haya vuelto a casar. No importa. Ok. Porque en el momento en el que tú eres primogénita. No soy primogénita. Eres la segunda, perdón. Soy segunda. Eres la hija de mamá, entonces. Entonces estás repitiendo igualito todo lo de las mujeres del sistema. Sí. ¿Sí? Y entonces cuando una madre se va a embarazar, en el proyecto sentido de la madre, si la madre es lo femenino, yo voy a pensar que voy a tener una niña para que me cuide, para que me proteja, para que esté conmigo, para que platique con ella, para que me ayude a sentir y dar Para que amor sea mi compañía. como lo que mi madre no me dio. Ok. Y entonces puede ser que nazca una niña muy sensible o un varón muy sensible, concedido, es niña. Acá Ok. está la niña que tú querías, mamá. Ok. ¿Sí? Y si una mamá dice, me hace falta protección, seguridad, fuerza, acción, que domine, que controle, que gobierne, puede nacer una niña con energía masculina, Esa soy concedido yo, ¿no? mamá. Entonces, físicamente, exteriormente, somos lo que papá necesita. Intrínsecamente, por dentro, energéticamente, soy lo que mamá necesita. Ok. Y concedido. Soy masculina, doñas machetes unicejas. Lo ¿sí? somos. O un hombre Yo más o menos, ¿eh? No soy con tan energía uniceja. femenina, que aquí yo voy a hablar de esta diferencia. No tiene que ver con elección o preferencia sexual. Sí, claro, no. Claro, sí. Tiene Sí. que ver con tu energía interna. Porque puede ser un varón muy energía masculina, heterosexual, pero que sea extremadamente sensible, perceptivo, intuitivo, cariñoso y diplomático. Que ese sería como el tema sensible de mujer, pues, ¿no? Claro. De energía femenina. Como esas características. Ajá. O una propiamente. mujer heterosexual que dominante, gobierna, mandona, controladora, accionadora. Yo, nice to Doña meet you. Machetes Uniceja. Doña Machetes. Bienvenida. Mi nuevo apodo, sí. Exactamente, porque mamá necesitaba eso. Pero ahora, ¿cómo? Ay, Ahora, qué ahora fuerte. sí, es muy fuerte, pero muy real y me hace mucho sentido en Claro. todo, porque además ahí viene con un tema, el tema de la elección de las parejas, que si bien ya me acabas de decir que igual no es mi culpa, era cosa que ya estaba escrito. No es que tenga malos gustos ni Así malos de tratos. lavándose las manos. Estaba no escrito, importa. no era mi culpa, una disculpita. Pero bueno, ¿cómo vienes ahora a trabajar eso para que rompa ese patrón, me ponga en mi energía femenina, que es la que me corresponde, y entonces ahora sí ya nos vaya bien en el amor? Ok. A la abuela materna se le pide permiso para desobedecer en amor y hacerlo diferente. Ay, me lo vas a La tener que escribir, abuela Teli. materna. Ok. La abuela paterna es el éxito profesional, el dinero, El el dinero. negocio y el impulso para seguir adelante. Ok. Entonces siempre nos vamos con la jefa de jefas. Y por eso se hacen constelaciones, rituales de psicomagia, trabajos terapéuticos. Yo hago cartas sanadoras, como Jodorowsky lo trabaja, hacer el inconsciente consciente a través de algo concreto. Algo concreto. Escribo en un papel, en una hoja blanca, abuela materna. Muchas veces, no la conocí, no no tuve. importa. Sí tuviste porque no naciste de huevo. O Tuviste sí. una abuela. O eres hijo adoptado. ¿Sale? Pero Sí. como sea, hay una abuela. Sí, claro. por supuesto. Porque ¿de dónde vino tu papá? Exactamente. ¿O de dónde vino tu mamá? Sí, sí, sí. Entonces, abuela materna o el nombre de tu abuelita. Te pido permiso para desobedecer en amor y hacerlo diferente. Porque todos los hijos somos muy obedientes. La abuelita se quedó viuda, mi mamá se divorcia y yo soy soltera.
Estoy no es haciendo mi lo historia. mismo. No es mi historia, pero Wow. casi. Tienen diabetes, el otro tiene diabetes, el otro, ¿sí? Entonces, repito historias por amor a mis padres. Ay, Mi qué papá no fuerte. tiene éxito, entonces yo no tengo permiso para tener éxito porque ¿cómo No voy a puedo ser más mayor que mi él. papá? Claro. ¿Sí te Y lo fijas? hacemos muy inconsciente. Y en mis terapias yo lo veo. Es que yo perdí 2 hijos, mi mamá perdió 3 hijos y mi abuelita perdió no sé cuántos hijos. Entonces ahí vamos Claro. repitiendo patrones. Vas repitiendo patrones. Ok. Pero a ver, entonces, esto me parece súper interesante, porque si nosotros, por ejemplo, lo que queremos o lo que en nuestra vida nos estamos dando cuenta que a lo mejor el éxito profesional no ha llegado de esa manera en la que nosotros lo esperábamos, entonces a quien hay que pedirle eso Abuela paterna. es a la abuela paterna. Y si es un tema más sentimental, de relaciones, de familia, de pareja, Materna. vamos con la abuela materna. Sí. A hacer esa cartita Sí. y a decirle, dame permiso Para de... desobedecer en amor y hacerlo diferente. Ok. Ahora, aquí viene algo bien importante que tiene que ver con nuestra cultura. Siempre es mi abuelita, pues sí, claro, porque las mamás corremos con nuestra mamá. Y a nuestros hijos no les presentamos a la abuela paterna porque es un monstruo, siendo que la abuela paterna es igual a mí. Pero te voy a decir una Porque cosa. es la Soy suegra, igual a ok. mi suegra. Pero además Sí, tú ¿no? vas a ser la abuela paterna. ¿Estás consciente de Sí, eso? claro. O sea, Y yo también. sí. Pues sí. Yo Porque no tengo fui dos tengo. varones. Sí, pero- yo también tengo 2 Pero niños. fíjense en esto, chicas. Y aquí es cuando en los cursos me dicen, no, eres igual a tu suegra. Ay, mi Y yo- suegra es un encanto. Bueno, todas mis suegras han sido un encanto. El problema O- son sus hijos. Y yo, Claro. mi suegra ya no está, la conocí poquito. De mi suegra lo que más recuerdo es que le pedía y le pedía yo recetas para mi marido, porque es de esos hombres donde dice, a mí, él es de un pueblito que se llama El Chichica. Entonces, Qué bonito. siempre decía, me encanta que la costillita en salsa, que como esa comida Ay, como muy sí, tradicional. qué rico. Sí, sí, qué y yo la rico. verdad es que pues cocinaba como más sencillito, por no decir otra Ahora, cosa. Coladas nos fritas. vamos aquí con Le algo que no quiero preguntaba que yo se y me nunca vaya. me quería dar, dinos, Recetas. nunca Ok. me quería dar recetas. Fíjense de qué está hablando. De nutrición, Sí. de comida, de cocina. ¿Qué fue lo que le dije? Que hay que trabajar en el sistema familiar al tener un 7. La falta de nutrición y alimento. Ok. Entonces, ¿cómo está reparando con su suegra? A través de pedirle recetas de cocina para nutrir y alimentar en amor a su esposo. A su hijo, a su engendrito además. Sí, claro. Sí, Que no me las pasaba, he de decirlo. Sí, no. ok. Pero te fijas, Jazz, Que lo que buscaba interno. era eso. Ok. porque hay falta de nutrición y falta de amor de una madre, que así yo la escogí, para que me dirige, para que me gobierne, para que me mande, pero inconscientemente estás reparando en el momento en el que deme para la receta para nutrir y alimentar. A su hijo que Ok. tanta A su falta le hijo. hace, ¿no? Sí, porque el origen de la madre es nutrir y alimentar. Y el orden del padre y el trabajo del padre es Proveer. colocarte en el sistema y hacerte pertenecer. Miren, yo tenía un amigo cazador que me decía, es bien interesante ver cómo los leones llegan con sus leoncitos y la mamá, claro que los protege y los cuida. ¿Saben ustedes cómo reconoce el padre al hijo? No. ¿El Y olor? que tiene que ver con problemas, no, el olor es mamá, oído es mamá. Ok. Porque la mamá escucha al hijo y sabe que llora Por por, hambre, berrinche por sueño. o por Sí, hambre o porque claro. Sí, está lo rosado del sabemos. pañal. ¿Saben cómo el varón reconoce? Por eso el hombre es visual, Pues, a que se través de la parece a él, mirada. que se parece a él con- sí. a través de la mirada. Y este señor me platicaba que los leoncitos están recién nacidos, llega el león y los mira. Si los leoncitos se voltean y lo miran, Hacen ese contacto. son sus hijos. Si los leoncitos, ellos saben en su Desvían. naturaleza que no es su papá, se voltean, el león los mata. Ay, qué horror. Ay, qué fuerte. Claro. Qué horror, pero pues... El reconocimiento del padre está en la mirada. Yo te reconozco y te incluyo en el sistema. Tú me habías preguntado el 8, eso significa. Ok. Personas nacidas en agosto, 8, 17 o 26, vienen a trabajar el reconocimiento de papá. Puede ser que mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo o mi propio padre no haya reconocido a un hijo. Ok. Sí, pues sí, además en Y esta cultura entonces, pasa mucho. claro. Muchísimo. Y entonces, yo no te reconozco, yo no te miro, yo no te doy mi apellido. Ay, qué fuerte. Oye, y nosotros podemos, por ejemplo, conocer un poquito acerca de la personalidad. Insisto, yo tengo 2 niños, por ejemplo, chiquitos. Y digo, no sé, hablaba yo de que uno es como todo amor, todo bello, todo lindo. Y el otro, no es que no sea amoroso, pero le costaba. De hecho, o sea, mi hijo mayor, de repente yo lo abrazaba, me abrazaba un momento y luego me decía, ay, ya mamita, ¿por qué me estás acalorando? Y está chiquitito, tiene 6 años y aún así. Claro. Poco a poco yo he conseguido, porque eso sí lo tengo que decir, o sea, yo
como que no cedía en eso de ves que me encanta que me abraces, es que tus abrazos me hacen feliz. Y entonces Ahí he va. conseguido que él se quede más tiempo abrazándome, por Ok. ejemplo. Y entonces yo te diría, Jazz, ¿de quién es la necesidad del abrazo? ¿De él o tuyo? Mía, totalmente. Sí, Pobre claro. niño. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, pero eso me hace pensar en que puede que yo sí sienta, que no quiero decir que no. Yo sé que mis papás me quieren y me aman. Claro. Pero mi papá es muy poco expresivo en cuanto a palabras de amor, cero. En cuanto a abrazos, no. O sea, mi papá me felicita por mi cumpleaños y entonces me pone felicidades, Erika Yasmín, porque es mi nombre completo. Órale. Erika Yasmín. Y así, y entonces de repente me abraza y es así como ya De sabes, lejito. de a palmadita, de a poquito. O sea, mi mamá no. Mi mamá sí es como apapachadora, como como muy así. Y mi esposo también es muy apapachador, con mis hijos. Entonces yo como que digo, a los niños necesitan abrazos y apapachos. Creo que sí, yo lo he visto, a mí me hace falta más, pero pues también siempre he creído que los niños tienen que estar como muy llenos de amor físico. O Sí. sea, de tocarles la cabecita, de abrazarlos. Sí, de- sí. Y de palabras. O sea, no me gustaría que ellos, cuando crezcan, sintieran que no tuvieron suficiente amor. Claro. Y si no lo tuvieron es porque así tenía que ser. ¿Sí? Ok. Tampoco te traumes. No se Así de- traumen, porque es lo que yo les digo a las mamás, a ver, esas son tus cualidades, es que voy a cambiar, es que pobre de mi hijo, a ver, no, ahí estás diciendo que el plan del alma de tu hijo y la elección de la madre o el padre está mal, porque si tú vas a escoger una madre que va a abandonar, así tenía que ser. Ay. Si tú escogiste un padre que no va a expresar, es porque así tenía que ser. Y ahora nos vamos contigo. ¿Qué tiene que dar la mamá? Amor y cariño, ya te lo dio. ¿Por qué estamos pidiendo de papá lo que él vino a hacer y es proveedor y protector? Ok. Ay, es que no me das cariño. A ver, lo tienes de mamá. El papá viene a poner límites, el papá viene a ser proveedor, el papá te viene a cuidar. Si no lo obtengo de él, me lo doy yo. Pero fíjate cómo vienen tus hijos a mostrarte la lección de que del hombre vienen a ser protectores y cariñosos. ¿Por qué les tienes que dar el exceso de cariño que no estás recibiendo de papá? Les estás pidiendo a tus hijos lo que papá no te está dando al fin y al cabo. Ok. Que la niña necesita, no la adulta. Sí, claro. Sí. Y entonces, fíjense, hay algo también bien interesante que uno de mis hijos, siempre son tus maestros, ¿no? Al tener esa carencia de mamá, que vivió una vida muy difícil, porque imagínate una niña a los 10 años, Ay, quedarse sí. huérfana de repente, con unos hermanos chiquitos, con un papá que era proveedor, que era trabajador, pero que también me hacía falta ese cariño y esa contención. Y que yo a la hora de recreo salivaba al ver que mis compañeras mordían la torta y se les desparramaba el aguacate y yo no me Quien daba lo tiempo de hiciera, hacer el lunch. claro. Y entonces yo me volqué como tú, Jazz. El desayuno en la cama, el amor, el cariño. ¿Y qué comencé a recibir de los varones? Déjame, mamá, ya, esto, el otro. Se iban, me dejaban. Mi mamá yo sentí que me abandonó. Y yo dije, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. ¿Y qué fue lo que recibí a cambio? El abandono de ellos. El abandono. ¿Por qué? Porque tienen que ser libres, independientes. Claro. Y 2 varones. La niña se queda más contigo. Sí. Yo un día llorando, en ese chantaje de madre, les dije, es que tú nunca vas a entender todo lo que yo sufrí y que te lo quiero dar para que tú no lo sufras, para que tú no lo sufras. ¿Sí? Ese cariño, esa atención, ese cuidado, es que ustedes no lo valoran. Se voltea y me mira con esos ojos tiranos y me dice, ¿cómo quieres que lo sienta si tú no estás muerta? Tómala. Y tienes razón. Le ¿eh? dije, es que yo no quiero que ustedes sientan lo que es no, No tener tener. una mamá. Y yo no lo estoy sintiendo. Aquí A ver, estás. mi vida, jefecita de mi amor, me dijo, Está ¿cómo viva. quieres que lo sienta si no estás muerta? Porque además es algo que no vas a sentir 2 veces, ¿sabes? O sea, el día que se te muere tu mamá o tu papá, sientes ese dolor terrible, grande, y no lo vas a volver a sentir, lo que te decía. Afortunadamente, no vuelves a pasar por lo mismo 2 veces. Y que Exacto. tampoco lo sabes cuando no lo has vivido. Exacto. O sea, yo siempre que Claro. escucho una historia digo, es que no me imagino, porque Sí, es real, sí. no me imagino cómo se puede sentir Exacto. el perder a tu mamá, a tu papá, a tu hijo. Sí. O sea, son dolores Sí. que me parecen tan increíbles Sí. que no me puedo imaginar
soy empática, trato de saber que hay que tener contención, pero pues no te lo puedes imaginar. No. Porque hasta que no lo vives en carne Hasta que no propia. lo vives. Y entonces te das cuenta, y es cuando comencé yo a involucrarme en este trabajo terapéutico, numerológico, para entender por qué había yo escogido a mis hijos y cuál era el proyecto sentido respecto a ellos, ¿no? Y por qué me había mandado 2 varones. Porque vengo a trabajar el desapego. Porque yo no puedo recibir de ellos lo que yo necesito de mi madre. Claro. Sí, y entonces el primero, ¿cómo me acuerdo? Iba yo en una tienda departamental y veo una muñeca. Y dije, le voy a comprar su muñeca. Y luego me detuve y dije, ¿y si no es niña? Porque mi ok, proyecto estaba- sentido Claro, era para claro. niña. Porque, ¿qué crees, Jazz? ¿Qué crees, Gaby? Yo decía, es que le voy a dar y le voy a hacer su torta de jamón y le voy a poner sus moños y le voy a comprar sus cosas de princesas como lo hacía mi mamá, ¿no? Y nunca la voy a abandonar y nunca me va a abandonar para que me dé todo lo que yo carecía a los 10 años. ¿Qué me pasa con el canijo escuincle primogénito? Me voy a Japón, me voy a Francia, Sí. no te quiero ver, me voy para acá, soy independiente, quítate, como tú dices, Sí. lo abrazas, fuera. Ya, sí. Me salió el Sí, chirrión por el sí, palito. no. Porque, Y porque además fueron 2 hombres. Oye, ahorita que hablabas de esto, está súper curioso porque muchas veces, como mujeres, ustedes que son madres, es voy a darle todo a mi hijo, sea niño, sea niña, te da igual. Tú quieres darle todo lo que tú no tuviste, que creo que es el grave error que todo el mundo pero él no lo cometemos. necesita. Él no lo necesita porque además no tiene la necesidad, no tiene la carencia, por lo tanto no lo va a valorar, ¿no? O sea, Sí, de ahí. ahí Pero nace ahorita eso. justamente Teli nos platicaba de su hijo, ¿no? Que se va a Japón y que quería estudiar aquí y allá, grandes escuelas, que se necesita una buena lana para hacerlo. Muchas veces como mamás y como mujeres en general, creo, sacrificamos todo Claro. por el hombre. Es decir, si hay cena, es para tu papá el bistec más grande, ¿no? Porque Sí, es el hombre y trabajó sí. mucho. Aunque yo no coma, aunque yo agarre lo menos, aunque yo agarre la manzana fea, primero para mis hijos y para mi marido o mi novio, lo que tú? tengas, y tú con lo menos, con lo poquito, con lo así. Y lo peor, nadie se da cuenta y tú todavía te sientes 3 veces mal porque nadie se dio cuenta que yo me dio comida. Aparte ni me lo agradecieron. Exacto. Entonces ahí viene un tema súper importante, sobre todo cuando eres mamá y tienes hijos varones, de cómo educarlos para que cuando ellos crezcan no sean estos hombres princesos que quieren que Sí. todo se los resuelva la novia, La novia. o la esposa. ¿no? Claro. Que sean realmente unos hombres proveedores. Claro. Esa es la clave, creo, de muchos problemas que tenemos hoy en día. Dales permiso a los hijos de amar al padre igual que a ti. La mujer brilla tanto porque da la luz, que opaca al varón y lo eclipsa. Siempre. Y nosotros como hijos tenemos una deuda infinita respecto a que nuestra mamá nos dio la vida. Arriesgó Sí. su Arriesgó vida. su Sí. vida. ¿Sale? O sea, sí, pero no tenemos sí, que hacer pero tanto también el drama. papá contribuye. Sí. Y ahora, es lo que estábamos platicando ya al principio. La mamá da la vida, pero el padre te la salva. Sí. Mamá es la vida, pero papá es el mundo. Ok. Entonces, puedes estar feliz ante la vida, pero si tú no tomas a tu papá los problemas que tienes con el mundo, con lo social, con los negocios, con el dinero, con esa capacidad de mirar hacia el futuro y poder emprender y abrir caminos, no la vas a tener. ¿Por qué? Porque la mamá ahí está. Somos el gran ¿Y sabes obstáculo qué? entonces también como mujeres, ¿no? Por el principal supuesto. obstáculo. Pero- Pero también la solución. Pero podemos ser un canal, porque además a mí sí me queda claro, esto que acabas de decir, a ver, yo vine a trabajar el desapego con 2 hijos varones, Sí. híjole, me golpeó así claro, Claro. por supuesto. Yo de hecho, por ejemplo, para mi segundo chiquito, yo sí quería que fuera niña. O sea, yo como que en mi corazón, de hecho, creí muchísimo que iba a ser niña y terminó siendo un niño. Muy amoroso y muy cariñoso, por sí, eso, concedido. por eso. pero, Concedido. pero al final, yo sí he reconocido con el paso de los poquitos años que tienen, porque son niños muy chiquititos, de decir, los voy a aprovechar ahorita porque sé que se van a ir, porque naturalmente los varones tienen que ser despegados justamente por eso, Claro. porque tienen que vivir. Y el hecho de decir, permitirle a los hijos que quieran al papá, tanto como a la mamá, es un tema que conscientemente es muy fácil, pero inconscientemente es Es muy difícil. difícil. Yo les voy a confesar, de repente nosotros Claro. vamos a comer y entonces yo, por ejemplo, en la camioneta, pues traigo las sillas de los niños. Entonces yo soy quien mayoritariamente voy y Los vengo con traes. ellos todo el tiempo. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, con su papá para comer juntos y de repente ya vamos para la casa y él siempre pregunta, ¿quién se viene conmigo? Y entonces siempre los dos dicen, no, yo Con con mi mi mamá, yo con mi mamá. Y entonces yo,
vete con tu papá, pero dentro de mi corazón. Sí, sí, sí. Tengo que confesar lo que dentro de mi corazón digo, ay, mis niños. Me Siento aman más a tan mí. bonito Sí, que quieran claro. estar conmigo primordialmente, pero sí de repente, o sea, he tenido que hacer este ejercicio de decir, no, oigan, papá, Claro. mamá, es que tu carro es súper rápido. Y entonces yo les digo, no, el carro de papá es mucho más rápido. Mucho más rápido. Es que tú eres una gran conductora. Y yo, no tanto. Le dije, a mí no me gusta correr porque a mí me gusta que ustedes vayan seguros. El que más corre es papá. Y entonces, no es que yo demerite lo que yo hago. No, pero sí tienes que hacerlo. Sí voy diciendo, a ver, papá es súper trabajador, ¿no? O sea, de repente es, que le agradezcan a su papá, por ejemplo, es que Claro. mamita, los zapatos. Y yo, porque papá trabaja mucho. Eso, Papá se que va, los pagó. Perfecto. antes de que te despiertes, tu papá ya está trabajando. Porque para que tengas los zapatos, pero los juguetes, pero la comida en el Sí, restaurante que te sí. gustó, pero porque tenemos 2 coches, porque papá trabaja muchísimo. Y lo que además estábamos diciendo al es principio eso. del Sí. problema sobre es que mi papá no es tan cariñoso, fíjate ya es cómo va contigo, cómo tus hijos a lo mejor no pueden estar tanto con papá gracias a que trabaja y es proveedor y les da Sí. para los zapatos. Sí, claro. Hacerles ver eso a los hijos. A tu papá no le importamos. Sí. Nunca Es- está. Es que justo Sí, es eso, no, digo, a lo mejor más en bien el caso, enaltecer, ¿no? En el Ese caso tema. de ellas tal vez pues sí es más sencillo, ¿por qué? Porque están casados, porque están juntos, porque se quieren, pero hay muchas mujeres Sí. que el papá pues las abandonó, Sí, los sí, dejó con 2, 3 hijos, se fue con otra, ve tú a saber, y entonces claro, entiendo a cualquier mujer que diga es que tu papá es un hijo de su refregada porque nos dejó, nos abandonó, Ajá. y yo soy la que se tiene que partir el lomo por ti. Entonces, este niño va a crecer pensando que necesita una mujer como su mamá Sí. que se parte el lomo por Sí, ella. Sí, exacto, Ese Gaby. es el he y aparte, entendido Gaby, todo. acabas de decir algo bien interesante. Nos dejó. A ver, no. No dejó nos así, dejó. reina. Sí. Sí. En una consulta una chica me dice, es que lo corrimos. ¿Cómo? Sí. ¿Tú y Es que cuántos- nos fue infiel. A ver, espérame. A Le ti, fue infiel a tu mamá. claro. A ti no, es tu papá. Sí. ¿Cómo que lo corrimos? No, mi reina, bájate del pedestal. Sí, entonces la situación, la relación humana está complicada, es tóxica, hay un conflicto entre papá y yo, entre mi esposo y yo, entre mi pareja y yo, pero el vínculo es eterno. Sí. Y entonces también les digo a estas chicas o a estos chicos, di el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos. Porque la relación de mi ex sigue siendo tuyo, Ujú, ya ¿no? no. Y esa relación tiene fecha de caducidad. Sí, claro. El vínculo es eterno, siempre va a ser el padre de tus hijos. Claro. Siempre va a ser la madre de tus hijos. Entonces, es el papá tuyo. Y como papá, hónralo, agradécele. Y si no tienes nada que agradecerle, agradécele la vida, punto. Oye, Sí, y pues reclámale al final, ¿no? Porque esto que decíamos de permitirle, o sea, en el caso de las parejas que están juntas, pero me imagino estos casos en donde el papá se fue por una o por otra razón y de repente muchas mujeres no entienden la necesidad de mantener esa presencia, de permitir, porque también hay que reconocerlo. claro. O sea, hay mujeres que el papá quiere estar presente, pero Sí. el dolor de pareja Sí. sobrepasa el bienestar de los niños y no se los permiten. Entonces decir, a ver, no, si estás en una situación así, a ver, reclámale a tu papá así por una carta. A ver, Sí. reclamo tu poderío, tu proveeduría, Tu fuerza, tu presencia. éxito, Sí. aunque no esté realmente presente en tu vida. Porque, por ejemplo, yo les contaba, o sea, yo tengo una familia reconstruida. Es decir, mi marido tiene un hijo mayor de un matrimonio diferente. Un hijo mayor que es muy mayor, o sea, mis hijos tienen 6 y 4 años y Héctor ya tiene 19 años. Ok. Entonces ya está en la universidad. Y pues es diferente porque, insisto, somos una familia, nosotros Claro. sí, pero él siempre ha reclamado ese espacio, de su papá, o sea, es decir, él no vive con nosotros, pero va cada que puede, cada vez menos, porque chico universitario que ya Sí, tiene claro. vida social. Ya con O eso sea, no. no. Pero, claro que reclama ese aprendizaje que sí creo solo puede dar el papá, presente Siempre. o no, porque también Sí. conozco historias Sí. pues de esas mujeres que no han logrado superar una separación, que se quedaron con un hijo y con una hija y que evitan que el papá esté presente en la vida, Imagínate. sin saber todas las carencias que puede eso Es tener. quitarle, dices, ¿realmente amas a tu hijo? ¿Por qué le quitas la herencia que le corresponde? Claro. Y por eso te digo, vas con la abuela paterna y si tú no te reconcilias con el padre de tus hijos, ¿a qué mamá le gusta que traten mal a su hijo?
Sí, nadie. ¿no? Entonces, Ajá. la abuela paterna no te va a abrir el camino o no le va a abrir a tus hijos el camino para La el éxito abundancia. profesional, el dinero, la profesión, si yo no estoy reconciliada con su hijo. Ahora, eso lo pueden hacer tanto la mamá como el propio hijo. Por supuesto. De hacerla, no crea que, ay, ahora déjeme le hablo a mi mamá para que se reconcilie con mi abuelita, o sea, también no. Y es un Reclámelo tema, sobre usted, todo, pues. sobre todo cuando ya somos adultos, o sea, Sí. sí creo que llega un punto en el que los errores que cometió mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi chosna, lo que ustedes me digan, o sea, ya es tema de ellos, pero Claro. yo ya tengo la responsabilidad de poder Claro. tomar las riendas de mi vida y hacerlo Exacto. por mí misma, independientemente de que mi mamá quiera o no a la familia de mi papá o etcétera, ¿no? O sea, pero Y ya es un nos- tema Exacto, mi personal. Gaby. Acabas de decir un punto muy interesante. Siempre hablamos, o siempre pedimos más bien, y solicitamos o nos quejamos desde el niño herido. Pero nosotros como adultos nos tenemos que maternar y paternar y poderlo mirar desde esa mirada adulta y ya no exigirlo, sino hacer el cambio, hacer las cosas diferentes como para las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces al hacerte consciente y sanarlo es maravilloso porque otra vez vamos con el orden. Primero es el papá, después es la mamá. Ok. Cuando son pequeños, por supuesto que el hijo necesita a la madre, pero a los 7 años el niño ya tiene que comenzar a trabajar al padre porque su psique le hace encontrar el lugar a donde se encuentra, a donde pertenece. Fíjense el cuerpo físico que les decía que está en el presente. ¿Qué te sucede a los 6 años? Ay, en eso nos quedamos hace Ahí rato. nos sí, quedamos. sí. ¿Qué Estábamos sucede? plat- A ver, al año Ajá. el niño se autosostiene. Ok. La energía del 1, autosostenimiento. La columna vertebral se pone fuerte para que yo me sostenga. El número 1 significa yo mismo me sostengo, el yo soy. ¿Sale? Ok. A los 6 años. Y así ahí están todos los números. Ok, Pero a eso los ya es Ya, un ya, tema ya largo. nos llevaría varios A días. los 6 años. A los ver, 6 años. Que estamos hablando de tomar a papá a los 7. ¿Qué sucede a los 6 años? Pues ya te vas a la primaria, no, No, sé. pero ¿qué hace el cuerpo? ¿Cómo lo expresa el cuerpo? Así como al año Ya caminas- controlas, no. No, eso es a los 2 años. Sí, yo es que no, los controlé a los 6. las esfínteres desde los Yo lo 6. controlé a los 6, por eso Así digo. No, no es cierto. No, A los 6 años, ¿qué Cambias sucede de en nuestro- dientes. Perfecto. Ay, soy muy inteligente. Ahora, Y dientes. yo, nadie le diga que Chemita tiene 6 años y justo en eso sí ¿Sí, está. está? Sí. Ah, pues ahí está. ¿Qué Cambio tal? de dientes. Ahora, Ok. los dientes son huesos. Ajá. Son estructura familiar. Ok. Para la biodescodificación es la familia. Ajá. ¿Quién forma la familia? La madre. Sí. ¿Qué dientes pierdes? Los dientes de... De Leche. Que son de ¿Quién la te da leche la leche? materna. La mamá. Ok. Entonces, ¿qué escupes? Que ya no Sangre. quieres. Y yo sangre. Ay, a la mamá. Escupes las Ay, estructuras. y yo, Ajá. ah. Y se oye fuerte, pero escupes a la madre, porque te van a salir los dientes definitivos que son Los el de papá. Madre. El cuerpo lo sabe. Entonces, a los 6 años, el niño se comienza a preparar para que la madre se vaya a un segundo lugar. ¿Y quién toma el primer lugar? El papá. Y Ya Lo está. siento. tráiganme unos pañuelos. Lo Dios siento. mío. No, Somos pero es que sí, incubadoras, sí. nutrimos y alimentamos y el verdadero amor de madre es toma a tu padre, toma la vida, toma la fuerza, toma el impulso porque vas a salir al mundo. Claro. Como dirían por ahí, ponte chingón, mijo. Porque ahí viene la vida. Entonces, aquí hay un trabajo con el ego femenino donde yo me voy para atrás porque tienes que, tu padre, ser importante en tu hijo. Porque si sigue siendo la madre, volvemos al mismo punto. Entonces es mi mamá la chingona, que sí Claro. está muy bien, pero entonces vuelvo al punto. Cuando crees que el niño va a querer encontrar una mujer que haga todo por él. Claro. Y Es que no ¿sabes va a qué? ser ese hombre proveedor que tiene que ser. Claro. He Porque entendido todo de, hoy. Sí. de manera natural, o sea, las mujeres enseñamos cosas diferentes a las que enseñamos. Siempre. Sí. Y lo contamos, ¿no? O sea, mis hijos cuando quieren un juego rudo, cuando son pesados, que yo digo, ay, Dios mío, yo bájale tantito porque ya se están empujando muy fuerte. No, la verdad es que ellos pueden más de lo que muchas veces creen. Imaginas, O sea, por a mí me ha supuesto. pasado en las diferentes etapas de mis hijos darme cuenta, desde que yo les servía hasta la leche, y de repente a alguien, porque un buen amigo me dijo, oye, hay niños que a su edad, a los 3 años, ya abren el cartón, Y se se sirven. sirven. Y yo, no, ¿cómo crees? 3 años están muy chiquititos. No, es que ya hay niños que Ya. lo hacen. Y entonces, por un mero experimento, yo dije, bueno, voy a, A ver ver. si Si sí puede. puede. No, claro, Claro que que puede. Claro. Pero como Entonces, lo el haces tú accionar es siempre- masculino. No, y como lo haces tú siempre por ellos, porque están chiquitos, pues el niño dice, bueno, que lo Esas haga mi mamá. ganas de darles, de proveerlos, de algo? cuidarlos. Ahí viene el ¿ves? tema donde Sí. se sientan todos y porque no tienes hijas, pero si no, sírvela a tu hermano, ¿no? El Ah, típico claro. sírvela a tus hermanos, Claro. sí, hombres.
Hombres. porque ellos son hombres y tú siempre, ¿no? O Sí, que eso sírveme tiene tú. que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Machista. Sí, O sea, es además lo que ese te tema digo, machista, por algo pero- elegimos nacer en México, Sí, sí. tener esta cultura, porque eso venimos a trabajar. Así de ahí, ¿cómo no fuimos a Italia, caray? Tema machista, Igual. pero Así pero- de peor. peor. Tema machista, pero además tiene que ver también, insisto, con el ego de la mujer de decir, yo me sacrifico Soy por mis hijos indispensable. y por mi marido. Pero es porque algo que, bla, bla, te voy a bla. decir una cosa, es algo que hacemos incluso de manera inconsciente. O sea, yo Claro. no tengo alma de sufrida, no, la verdad es que no lo tengo, no creo tenerlo. Yo la quién tenía, sabe, pero ya cambié. A lo mejor, pero, También. pero siempre es sí de repente que si le calculaste mal a la sopa, Sí. claro, como Sí. en el cuento de Ricitos de Oro, el platote para el señor Sí. que viene de trabajar Sí. para los niños. Y si a ti te queda poquitito, dices, bueno, no importa, porque así hasta Cinturita. hago dieta Hasta y hago cinturita. Y sí es algo que Sí. naturalmente hacemos. Creo que tiene que ver un poquito también con este tema de corresponsabilidad. No sé, de decir, a ver, si él ya se levantó temprano, o sea, en mi caso, ¿no? Si él ya se chambear. levantó temprano, ya se fue a trabajar, va a regresar sí a comer, porque después además va a seguir trabajando Sí. y eso nos permite tener aquí en casa todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, pues en corresponsabilidad se hace la comida y yo voy y Claro, le sirvo, claro. porque se trata también de un equipo. No se supuesto. vale también llegar a sentarte y a querer que la vida te llegue todo. Digo, Y también hoy- se vale que la mujer se supere, que trabaje, Claro. que estudie. Claro. Digo, que hoy, sí. hoy nosotros traemos una dinámica, o sea, yo también trabajo, estamos, y entonces hay quien nos ayude en casa. Y aún así, siempre me gusta, porque sí es un tema de que me gusta, de que él se sienta atendido, de decir, o sea, hay quien nos está ayudando y yo, oye, Pero te voy a decir por qué. tráeme esto, tráeme lo otro, pero me gusta dar como Pero te voy a esa decir por muestra qué. de amor. Porque tú también te sientes atendida. Sí. O sea, porque es recíproco. claro, Porque claro. él también te da lo que necesitas y lo que quieres. Entonces Sí. está bien, o sea, Sí. no está mal. Hay Sí. correspondencia. Pero es Sí, eso, que correspondencia. tú también te sientes atendida, pues claro que lo atiendes. El problema es cuando tú Cuando das no. y no ves nada de allá para acá, dices, oye, pues no Y tienes que friegues, ser ¿no? proveedor y tienes que hacer. Que sucede en la ¿no? vida, ¿no? Sí, Tenemos que que hacerlo, resolver. o sea, todas las relaciones en la vida, de amistad, Siempre. relaciones familiares, de pareja, incluso con los hijos, Sí. pues sí tienen que ser recíprocas, si no, ya Y si hay algo un está deudor chueco. y si hay alguien que está pidiendo lo que no me das en amor, entonces comienzan las deudas. Y que, perdón, ahorita que hablas Ay, de deudas, ahí sí. te iba a decir algo. Alguna vez creo que me lo dijiste tú, Sí. porque yo ya había ido con Tele hace muchos años. Me decía como que lo peor que puedes hacer por un hombre es prestarle dinero. Porque eso está rompiendo y dándole en la madre a su masculinidad. Sí. O sea, sí. O sea, ni un totalmente. hermano, Totalmente. ni No, una... no, lo que nos decía Teli precisamente de su hijo, de, a ver, mamá, quiero estudiar en tal universidad carísima, págamela. Y Teli dijo, no, o sea, eres mi hijo, te quiero, te amo, te adoro, pero búscala, mi rey, tú puedes, Consigue tú eres una beca. chingón, consigue una beca. En el momento en el que Sí, consiguen la sí. beca, están accionando y tomando Sí. la energía masculina. Exacto. Y también, oye, tu papá es grandioso. Claro que van a poder. Claro que te va a apoyar. ¿Cómo te voy a apoyar yo? A ver, te comparto, me platicas, ¿no? Como mamá. Ahora, en casos extremos, por supuesto, oye, pues mira, complétame para esto, ¿no? Porque siempre los padres damos a los hijos. Pero son en casos extremos, al igual que los papás. Cuando ya que es viste un que apoyo. Es Eso es un diferente, apoyo. Además que ¿no? ya viste que pero tu no hijo que lleves buscó. y que tu hijo Sí. buscó, pero eso de que, oye, estoy buscando trabajo para mi hijo, te mando su currículum. No. Sí, Escuincle sí, sí, que se hemos ponga las conocido pilas. casos, claro. Lo que tienes que hacer tú como madre es ponerle un cohete en la cola al escuincle para que el escuincle se mueva. Claro. ¿Sabes qué? Pero ahí está la mamá tocando Sí. puertas y No, recomendando al y el chamaco. papá muchas veces también. Sí, claro. Entonces, lo peor que podemos hacer es ayudar a los hijos a hacer cosas para los que ya están capacitados y eso sale desde chiquititos hasta muy grandes. Sí. Híjole, con ese pensamiento nos vamos a despedir porque se nos Ay, acabó el no. tiempo. Nos Teli, falta te un vamos chorro. a invitar porque queremos justamente el que ellos... Ah, tiene una pregunta Ay, nuestro público. venga, venga. Ah, una propuesta. Teli. Voy a atrever. Atrévete. Sí. ¿Por qué no hacemos la segunda parte y dices preguntas? Ah, va, órale. Algunas dudas para Que nos pregunten y las haces. Claro que sí. Y Me sabes qué encanta. que nos faltó. Nada más hablamos del alma, de la esencia. Sí. Nos faltó el mes, nos faltó el año y la misión Sí. de vida. No, Sí, y nos no, falta no, el no. 2025. O sea, Así de lo sí. que viene para el 2025. Ok, Así que que hagan a toda la preguntas. gente que nos está viendo en ya sea YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y demás, Cualquier que nos hagan red social. Spotify Sí. también, que nos hagan las preguntas de lo que le quieren Ay, pues, sí. preguntar a Teli Cunningham y con gusto vamos a hacer una segunda parte para que pues ya Teli se las resuelva. Está Muchas gracias, padrísimo, Teli. no, al Gracias, contrario, gracias, gracias. Y ahí viene un año fuerte, viene un año muy importante.
importante, que es el 2025, sí, que el 25 me da un 7, nada más les adelanto tantito, nos habla sobre aprendizaje, sobre pérdidas, sobre Plutón que entra en Acuario. Entonces, ¿qué se va a destruir? ¿Qué es lo nuevo que necesito hacer? ¿Qué es lo que tengo que dejar atrás? Porque el año universal es 9, cierre de ciclos, Ok. trabajo del perdón. Entonces, ¿en qué área de mi vida? Porque no todos estamos en la misma área, es lo que platicábamos, ¿no, Gaby? Ya tenemos que trabajar, tú en el área del amor, yo en el área económica, tú en el área de la salud. ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? Cada quien en lo que nos toca, pero bueno, vamos a recibir todas sus preguntas, todas sus dudas y en la segunda parte las vamos a ir resolviendo y mientras tanto pues ya les dejamos mucho para pensar y para reflexionar. Gracias por haber estado Gracias, con Jazz, nosotros. gracias, Teli. Gaby. Gracias. Nos vemos Encantada. la próxima. Destaconadas. El podcast. Destaconadas. El podcast. El podcast.